Cuando el universo talló a Tauro en el firmamento, no lo hizo con trazos ligeros ni con impulsos pasajeros. Lo esculpió en roca milenaria, lo sembró en tierras fértiles y lo ungió con la paciencia del tiempo. Tauro, signo fijo de tierra regido por Venus, lleva en su alma el canto antiguo de los campos que florecen solo cuando se los honra con constancia y respeto. Es en esta firmeza, en esta inamovible voluntad de enraizarse en lo verdadero, donde se revela su respuesta al chantaje emocional. A Tauro no se le dobla fácilmente. El chantaje emocional, ese intento de manipular los hilos del afecto, de presionar a través de culpas, silencios dramáticos o demandas disfrazadas de amor, choca como un río contra una montaña. El toro no embiste por impulso, observa, evalúa, siente las vibraciones de la intención oculta. Puede que al principio no diga nada. Puede incluso parecer que cede, que se adapta, porque no le gusta el conflicto abrupto, ni el ruido emocional innecesario. Pero en su interior, una fuerza tectónica se activa. Y una vez que ha sentido que su paz interior está siendo violada, que su nobleza está siendo usada como palanca para forzar decisiones ajenas a su deseo auténtico, entonces comienza el despertar del coloso. Tauro no necesita gritar para resistirse. Su fuerza es silenciosa, determinada, tan antigua como la piedra que no se mueve con la tormenta. Puede que quien intente manipularlo no lo note al principio, pero poco a poco sentirá cómo esa energía que parecía dócil se vuelve cada vez más inamovible. Donde antes había disponibilidad, ahora hay ausencia. Donde antes ofrecía abrigo emocional, ahora hay distancia cuidadosamente orquestada. Tauro no castiga, pero se protege. No ataca, pero se retira con una dignidad que duele más que cualquier grito. Es su forma de decir, conmigo no se juega. A nivel emocional, el chantaje puede herirlo, especialmente si proviene de alguien a quien ama profundamente. Tauro no es insensible. Al contrario, su corazón es vasto, tierno, hecho para cuidar y sostener. Por eso el chantaje duele. Porque es una traición al pacto tácito de amor genuino que él cree sagrado. Pero ese dolor no lo quebranta. Lo fortalece. Lo obliga a plantar los pies en su verdad, a revisar sus límites, a construir murallas de autocuidado donde antes solo había jardines abiertos. Si quien intenta manipular a Tauro espera un arrebato o una respuesta caótica, se decepcionará. El toro no reacciona de inmediato, porque su temple le permite diferenciar entre una emoción momentánea y una dinámica destructiva. Su sabiduría terrenal lo conecta con el valor de lo constante, lo sincero, lo que se construye con respeto mutuo. Por eso, si la manipulación persiste, Tauro no cambia su esencia, simplemente se va. Puede tardar, porque su lealtad es férrea. Pero cuando decide retirarse, lo hace con una determinación que es absoluta. Sin retorno. Sin drama. Sin necesidad de dar más explicaciones que la serena mirada de quien ya no permitirá que su amor sea un campo de batalla. Tauro responde al chantaje emocional como la tierra responde al maltrato, se cierra, se endurece, se niega a florecer. Pero no por venganza, sino por supervivencia. Porque su estabilidad no es un capricho, es su columna vertebral. Quien le ofrezca amor verdadero encontrará en él un guardián del alma, un refugio inquebrantable. Pero quien intente usar su amor como arma, descubrirá que bajo esa apariencia serena hay una voluntad indomable, una fidelidad a sí mismo que no se negocia, una corona de dignidad que jamás será arrebatada. En el gran teatro del zodiaco, donde cada signo representa una fuerza arquetípica, Tauro es la encarnación del valor inmutable. Y cuando la manipulación emocional intenta invadir su territorio sagrado, no solo la enfrenta, la trasciende. Porque el toro no pelea por orgullo. Se mantiene firme por amor a su propia alma. Y eso, en un mundo de máscaras y juegos, es un acto de heroísmo silencioso, épico y eterno. En la danza eterna de los signos, Tauro representa la fortaleza de lo que perdura, la raíz profunda que resiste el vendaval del tiempo y de las emociones volátiles. Su esencia está ligada a la tierra fértil, a lo que nutre con perseverancia, a lo que se construye desde la calma y se sostiene con lealtad. En este entramado cósmico, el chantaje emocional no solo se vive como una amenaza externa, sino como una profanación del templo interior que Tauro cuida con devoción casi sagrada. Hay en Tauro una conexión primigenia con el instinto de autoprotección. No se trata de simple terquedad ni de frialdad emocional, sino de una profunda comprensión de su propio valor. No busca validación en el otro,
porque su sentido de identidad se alimenta desde adentro, desde sus propios ciclos de crecimiento, desde la armonía con sus deseos verdaderos. El chantaje emocional, al intentar doblegar esa autonomía, toca una alarma silenciosa. Esa alarma no despierta furia inmediata, sino una reacción mucho más poderosa, el despertar de su conciencia de límites. La energía venusina que lo rige no lo hace débil, sino profundamente consciente del valor del placer, del bienestar, de las relaciones que enriquecen y no consumen. Es por eso que cuando Tauro percibe que una conexión humana empieza a drenarlo, a invocar su amor con artimañas, su alma se endurece, pero no como una piedra cerrada, sino como una montaña que ha aprendido a no temer los inviernos. Porque dentro de él, incluso en los momentos de retirada, florece una primavera silenciosa que lo renueva. No necesita del caos para renacer, le basta con la paciencia. En este signo habita el poder de la resistencia emocional. En tiempos donde el dramatismo y la presión psicológica son confundidos con intensidad amorosa, Tauro enseña el arte del límite sano. Enseña que decir no es una forma de amor propio. Enseña que alejarse de lo que manipula no es dureza, sino integridad. Incluso si por dentro duele, incluso si el lazo emocional era profundo, su alma no se traiciona. Y ahí radica una de sus virtudes más épicas, la fidelidad a sí mismo en medio del huracán emocional de los demás. Cuando la manipulación se vuelve repetitiva, cuando las palabras disfrazadas de cariño esconden cadenas invisibles, Tauro afina su sentido del valor como quien pule un diamante. Puede que tarde en reconocer la dinámica, porque su naturaleza confiada y su deseo de estabilidad lo hacen darle oportunidades al otro. Pero cuando ve la verdad sin velos, cuando comprende que lo están intentando doblegar desde la culpa o el miedo, algo se transforma dentro de él. Ese algo no grita, no amenaza, no busca castigo. Ese algo se levanta, erguido, y camina hacia su libertad. Tauro no se define por lo que le hacen, sino por cómo decide vivir a partir de ello. Por eso, el chantaje emocional no lo define como víctima, sino como alquimista. Toma la experiencia, la digiere con lentitud, la observa sin prisa y la convierte en fuerza. De cada intento de manipulación, extrae sabiduría. No por ingenuidad, sino por conciencia. Sabe que el amor real no se mendiga, no se exige, no se negocia con amenazas emocionales. El amor real se construye como una casa sólida, y él, como artesano del alma, no edifica sobre cimientos falsos. Su camino no es el del héroe impulsivo que arremete contra los enemigos, sino el del guardián ancestral que protege lo valioso, que cuida su jardín interior con la misma devoción con la que la tierra cuida una semilla. Su victoria no es ruidosa, pero es irrevocable. Porque una vez que decide no ceder, ni todo el drama del mundo puede hacerlo volver. Y en ese silencio firme, en ese adiós sin odio pero sin retorno, reside su más alta expresión de poder. En las grandes epopeyas del alma, Tauro representa la conquista de la estabilidad emocional, el triunfo del amor que no se entrega al chantaje, el honor de la voluntad que no se doblega. Su historia no es una de guerra, sino de firmeza. No es de confrontación, sino de permanencia en la verdad. Y cuando otros signos se consumen en llamaradas momentáneas, Tauro permanece. Con su paso lento pero invencible, con su presencia serena pero impenetrable, se convierte en un monumento viviente al respeto propio. Así, en el teatro cósmico donde el alma se enfrenta a las pruebas de manipulación, Tauro camina con la frente alta, recordando al mundo que la estabilidad es una forma de coraje, que la ternura también sabe defenderse, y que el amor que se tiene a uno mismo es la mayor protección contra cualquier intento de esclavizar el corazón con cadenas invisibles. Porque el toro, cuando ama de verdad, no permite ser llevado por la fuerza del miedo. Solo por la verdad. Solo por lo real. Solo por lo que vale la pena. Tauro encarna el arquetipo del guardián de lo esencial. No solo protege su territorio físico y emocional, sino que también custodia con férrea devoción el valor de lo auténtico. Es un signo que no se mueve por el viento de las palabras sino por el pulso interno de sus convicciones más profundas. En su alma vive el eco de civilizaciones antiguas que sabían que lo importante no se improvisa, que lo verdadero no se negocia, que el amor no florece en el terreno del chantaje. Por eso, cuando enfrenta la sombra del chantaje emocional, no lo hace desde la lucha directa, sino desde el trono de su integridad, sin inclinar la cabeza ante ninguna forma de control disfrazado de afecto. Dentro de la energía taurina hay un código sagrado que honra el tiempo. No actúa con prisa, no responde a la manipulación con una reacción impulsiva. Su primer impulso no es destruir lo que lo hiere,
sino observarlo, entenderlo, casi como si quisiera darle una última oportunidad al vínculo de sanar por sí mismo. Pero esta espera no es debilidad, es fuerza en reposo. Es como el volcán que parece dormido, pero guarda en su centro un poder que, si es invocado con violencia, puede transformar la tierra misma. Así es Tauro, paciente hasta que se siente traicionado en lo más íntimo de su verdad. Y entonces, sin escándalo, sin ira visible, se vuelve irreversible. Lo que no siempre se percibe desde afuera es el peso que lleva en el corazón cuando se da cuenta de que alguien ha intentado utilizar sus emociones como moneda de cambio. El dolor no se manifiesta en lágrimas públicas ni en confrontaciones dramáticas. Se esconde en sus silencios, en su mirada que ya no busca, en su decisión de no permitir otra invasión. Es un dolor que no lo debilita, sino que lo refuerza como la piedra que se endurece al fuego. Porque para Tauro, amar no es un juego ni un contrato implícito de sumisión emocional. Amar es una promesa silenciosa que solo tiene sentido cuando se honra con libertad. En el fondo, lo que el chantaje emocional intenta corromper es el eje que sostiene su mundo, la seguridad emocional. Tauro necesita sentir que está sobre terreno firme, no sobre arenas movedizas de manipulación. Cualquier atisbo de inestabilidad emocional que no provenga del crecimiento sincero sino del intento de controlar sus elecciones desde la culpa o la presión lo empuja hacia su naturaleza más instintiva, la de preservar su paz a toda costa. Y esa paz, una vez amenazada, se convierte en su mayor prioridad. El chantaje no solo pierde efectividad con Tauro, sino que se convierte en un catalizador para su desapego definitivo. En su conexión con Venus, Tauro lleva dentro el amor por lo que se construye con belleza, con armonía, con verdad. El chantaje emocional, que opera desde la carencia, la inseguridad y el miedo, no tiene cabida en ese universo. Por eso, aunque su partida no siempre sea entendida por quienes lo rodean, su espíritu sabe que al alejarse de esa toxicidad está honrando lo que Venus le enseñó, que el amor debe ser un refugio, no un campo de batalla. En ese acto de alejarse, aunque duela, se vuelve un ejemplo viviente del amor propio que no claudica. A veces, en su evolución más elevada, Tauro incluso perdona en silencio. No para volver, no para abrir la puerta nuevamente, sino para liberar su alma de cualquier residuo emocional que pueda atarlo a la manipulación. Porque el toro necesita avanzar sin cargas, sin resentimientos, con la tierra limpia bajo sus pies. Su alma necesita respirar en un entorno donde lo emocional no sea una trampa, sino una danza natural. Y si ese entorno no existe, lo crea. Lo siembra. Porque sabe que la vida que vale la pena no se construye con miedo, sino con raíces de confianza. La respuesta de Tauro al chantaje emocional es una obra maestra de dignidad. No necesita convencer al otro de su valor. Lo encarna. No se desgasta justificando su silencio o su distancia. Permite que el tiempo revele por sí solo las verdaderas intenciones. Mientras tanto, se ocupa de seguir cultivando su mundo interno, de construir belleza a su alrededor, de ser fiel a ese pulso interior que lo guía sin titubeos. Y si algún día regresa el eco de quien intentó manipularlo, solo encontrará un corazón que cerró sus puertas no por falta de amor, sino por amor a sí mismo. En este plano donde las emociones a menudo se distorsionan y los lazos humanos se confunden con contratos de poder, Tauro emerge como un estandarte de verdad emocional. No grita su verdad, la vive. No necesita imponerse, porque su sola presencia basta para marcar la línea entre lo que es aceptable y lo que no lo es. Su épica no es la del héroe que conquista con espada, sino la del alma que conquista con coherencia. En su mundo, solo caben los vínculos que nutren, los gestos que edifican, los afectos que se ofrecen sin condiciones. Todo lo demás, lo deja atrás, con la calma de quien sabe que el universo siempre recompensa a quien se mantiene firme en su esencia. Tauro no necesita ser entendido por todos. Le basta con caminar en paz con su conciencia. Y cuando esa conciencia ha sido tocada por el chantaje emocional, responde con la fuerza silenciosa de la tierra que vuelve a cerrarse sobre sí misma, para renacer cuando llegue el momento adecuado. Porque en su silencio hay un mundo, y en su decisión hay una eternidad. Así es Tauro. Así resiste. Así trasciende. Tauro, al ser signo fijo de tierra, no solo representa la estabilidad material y emocional, sino también una sabiduría ancestral inscrita en su ADN cósmico. Esta sabiduría no proviene del estudio o la observación externa, sino de una conexión profunda con los ritmos del mundo natural, con los ciclos del cuerpo, del corazón, del alma.
En su andar lento y firme, Tauro es el signo que mejor comprende que nada que valga la pena se fuerza, que lo auténtico no puede ser acelerado ni forzado, y mucho menos manipulado. Desde esa consciencia íntima, responde al chantaje emocional no solo desde la resistencia, sino desde un rechazo visceral, orgánico, que nace de su armonía con la ley natural del respeto. Donde otros signos pueden quedar atrapados en la red de la duda o la culpa que genera la manipulación emocional, Tauro se conecta con una brújula interior que lo mantiene anclado. No hay interferencia externa capaz de romper esa conexión con lo que siente que merece. Su autoestima no es altisonante ni se expresa en palabras, sino en actos concretos de autocuidado, en elecciones que priorizan el bienestar real sobre las apariencias o las necesidades del otro impuestas con dramatismo. Esa brújula no es negociable, porque está forjada por una energía venusina que honra el placer legítimo de estar en paz, de sentirse en casa en uno mismo. Cualquier vínculo que atente contra eso, por muy amoroso que pretenda ser, es desechado con la serenidad de quien no teme la soledad. La memoria emocional de Tauro es profunda. Cuando su alma ha sido herida por el chantaje emocional, no olvida fácilmente. Pero su recuerdo no está cargado de rencor, sino de conciencia. Guarda la experiencia como una marca en el tronco de un árbol viejo, no como una herida abierta, sino como un anillo más de crecimiento. Y ese aprendizaje se convierte en sabiduría aplicada, afina sus filtros, eleva su discernimiento, reconoce los signos de manipulación cada vez con más rapidez. Aprende a decir que no sin necesidad de explicar. Aprende a proteger su energía sin necesidad de cerrar su corazón. No endurece su alma, la refina. En lo más sutil de su energía, Tauro también lleva el arte del desapego tranquilo. Aunque se lo asocia con la posesividad y la dificultad para soltar, cuando la conexión se vuelve tóxica o humillante, tiene la capacidad de desprenderse sin hacer ruido. Su alma, profundamente conectada con el ciclo natural de la vida, entiende que todo lo que no crece debe morir, y que todo lo que oprime debe ser removido como una raíz enferma para que la tierra vuelva a respirar. Por eso su partida es serena, pero definitiva. No actúa desde el arrebato, sino desde la certeza. Y esa certeza no se discute. La dignidad en Tauro no es un concepto mental ni una actitud defensiva. Es un estado del ser. Una frecuencia vibratoria que emana de su núcleo cuando ha alcanzado una comprensión elevada de sí mismo. Cuando alguien intenta manipularlo emocionalmente, despierta en él una respuesta silenciosa, pero poderosa, la decisión de no rebajarse, de no enredarse, de no perder la compostura. Incluso en la más feroz tormenta emocional, hay en Tauro una capacidad de permanecer fiel a su centro que lo convierte en un ejemplo de templanza. No se trata de frialdad, sino de maestría emocional. De saber cuándo quedarse y cuándo partir. De elegir el silencio que sana por encima de las palabras que hieren. En su evolución más alta, Tauro trasciende la noción de víctima. No se deja definir por las heridas infligidas por otros. Las integra, las honra, y con ellas nutre su jardín interior. La traición no lo amarga, lo fortalece. La manipulación no lo derrota, lo despierta. En lugar de cerrarse al mundo, se convierte en un filtro más fino para recibir solo lo que le hace bien. Es esa capacidad de seguir creyendo en el amor verdadero, en los lazos genuinos, incluso después de haber sido manipulado, lo que convierte a Tauro en una figura verdaderamente heroica dentro del zodiaco. Su fuerza no está en el ataque, sino en la constancia. En la decisión de vivir con coherencia emocional, cueste lo que cueste. Tauro no se enfrenta al chantaje emocional con armas visibles. Su escudo es su presencia. Su espada es su silencio cargado de significado. En un mundo que constantemente presiona para ceder, para adaptarse, para complacer, Tauro enseña el valor sagrado de la permanencia interior. Enseña que el verdadero amor empieza cuando uno no se traiciona. Enseña que la tierra fértil solo puede dar fruto cuando está libre de venenos emocionales. No hay mayor victoria que la de un alma que no se deja manipular. No hay mayor belleza que la de un ser humano que, como Tauro, elige la verdad por encima del vínculo, la paz por encima del apego, la dignidad por encima de la costumbre. Su camino no es fácil. Suele ser solitario al principio. Pero con el tiempo, atrae a quienes vibran en la misma frecuencia de autenticidad, de respeto, de amor verdadero. Entonces, todo lo perdido por resistirse a la manipulación se convierte en terreno fértil para lo nuevo, para lo puro, para lo merecido.
Tauro camina con la certeza de que quien lo ama de verdad, no lo presiona, no lo culpa, no lo manipula. Lo elige en libertad. Lo acompaña sin condiciones. Y mientras tanto, mientras eso llega o florece, sigue siendo fiel a sí mismo, como la tierra que nunca deja de girar, como la raíz que nunca deja de crecer. Así responde Tauro al chantaje emocional, no desde la reacción, sino desde una verdad interna tan profunda que nada puede quebrantarla. En ese gesto silencioso, noble, invencible, reside su mayor poder. Y desde ahí, se convierte en tierra sagrada que ya nadie podrá profanar. En el corazón del zodiaco, Tauro guarda una conexión silenciosa pero inviolable con los ciclos eternos del universo. Su alma no responde a la urgencia del mundo moderno ni a las exigencias emocionales que buscan atajos. Responde al lenguaje milenario del tiempo, de la paciencia, del respeto a los procesos que toman raíz en la profundidad de lo real. Por eso, frente al chantaje emocional, no se limita a rechazarlo, lo trasciende. Porque más allá de protegerse del otro, lo que verdaderamente defiende es la sacralidad de su mundo interior. Tauro es tierra consagrada y como tal, no permite que lo emocional degenerado invada sus campos fértiles. En su esencia late la sabiduría de lo que no se puede forzar. Tauro reconoce, sin que nadie le haya enseñado, que lo que nace del miedo nunca será verdadero, que lo que se da por presión nunca será duradero. El chantaje emocional no solo atenta contra su estabilidad, también contradice su fe profunda en la autenticidad del vínculo humano. Porque Venus, su regente, no le ha enseñado solo a disfrutar, sino también a discernir entre lo que embellece y lo que corrompe. Por eso, cuando el amor o la amistad o cualquier lazo se convierte en una herramienta de manipulación, Tauro no solo se resiste, se purifica. Se retira no por orgullo, sino por necesidad vital. Necesita aire limpio, emociones verdaderas, presencias que no lo expriman sino que lo eleven. Hay una fuerza monumental en su aparente calma. Su serenidad no es resignación. Es poder contenido. Es energía acumulada que se expresa en decisiones que no se gritan pero que cambian el curso de su destino. Cuando alguien intenta utilizar el chantaje emocional para dominarlo, para forzarlo, para hacerlo dudar de su valor, Tauro siente, muy dentro de su pecho, una reacción que no es rabia, sino iluminación. Como si se encendiera en su interior una certeza de siglos, una voz que le recuerda que ningún amor que degrada merece sostenerse. Esa certeza se convierte en guía. No necesita pruebas ni explicaciones. Lo siente. Y con eso le basta. La fidelidad de Tauro a su mundo emocional no es negociable. Para muchos puede parecer rígido, obstinado, incluso distante. Pero lo que ocurre en su interior es la defensa de un templo. Ese templo ha sido construido con años de entrega, de confianza, de silencio compartido, de esfuerzo cotidiano. Cuando una persona recurre al chantaje emocional, está intentando violentar ese templo desde dentro, y eso para Tauro es imperdonable. No porque no pueda perdonar, sino porque ya no puede habitar ese espacio como antes. El aire ha cambiado. La atmósfera se ha vuelto tóxica. Y la pureza emocional que lo sostenía ya no existe. No hay vuelta atrás. En su versión más elevada, Tauro no se contenta con sobrevivir a las manipulaciones. Aspira a crear una vida donde esas energías no tengan lugar. Por eso se vuelve más selectivo, más sabio, más alineado con su propósito vital. Aprende a leer los silencios, los tonos, las insinuaciones veladas que anticipan un intento de control emocional. Aprende a detectar la distorsión detrás de los discursos de amor condicional. Y cuando lo ve, se adelanta. Se protege. No con muros, sino con claridad. No con confrontación, sino con elección consciente. Decide a quien abre sus puertas, y a quien solo permite llegar hasta el umbral. Su firmeza es una forma de amor, pero no siempre se comprende. Porque el mundo espera que quien ama lo ceda todo, que quien está disponible emocionalmente lo esté también para el chantaje, para el sacrificio sin sentido, para la entrega que se convierte en prisión. Pero Tauro, en su evolución, comprende que amar no es desaparecerse en el otro. Es construirse a la par. Y si el otro no lo entiende, si lo reclama con lágrimas envenenadas de manipulación, si lo acusa, si lo hace dudar de su valor por no ceder, entonces su alma recuerda algo más, que quien intenta encadenarte, aunque diga que te ama, no sabe lo que el amor es. Por eso su respuesta al chantaje emocional se convierte también en una enseñanza cósmica.
Tauro enseña, no con palabras, sino con presencia. Enseña que el respeto empieza por uno mismo, que el amor verdadero jamás exige la renuncia a la dignidad, que la calma no es sumisión y que la distancia puede ser el acto más amoroso cuando preserva la integridad de ambos. En sus relaciones más auténticas, no hay espacio para los juegos de poder. Solo hay tierra fértil, vínculos honestos, y corazones que se eligen sin amenazas. Cada vez que sobrevive a una dinámica de chantaje emocional, Tauro renace más fuerte, más limpio, más alineado con su verdad. No necesita cambiar para adaptarse. Necesita ser cada vez más el mismo. Porque su camino no es el de la transformación caótica, sino el de la consolidación sabia. Su alma no busca revoluciones emocionales, busca raíces. Y cuando encuentra esas raíces, las nutre como solo él sabe hacerlo, con constancia, con presencia, con amor sin artificios. Frente al chantaje emocional, Tauro no huye. Se planta. No se arrodilla. Se eleva. Y cuando se aleja, no deja destrucción, deja una enseñanza. Porque su forma de cerrar puertas no es castigo, es protección. Es la afirmación más pura de su alma, no me pertenezco a nadie más que a mí mismo. Y desde ahí, desde esa pertenencia sagrada, elijo a quien amar. Y en esa elección, en ese filtro que no admite la manipulación, brilla su grandeza eterna como signo de tierra, como fuerza de vida, como emblema del amor que no se rinde ni se rebaja, sino que florece, siempre, cuando es libre. Tauro guarda en su estructura psíquica una alquimia ancestral que pocas veces se manifiesta de forma estridente, pero cuya potencia transforma todo a su paso. Hay un fuego latente en su corazón que no arde como el del carnero ni estalla como el del león, sino que calienta lentamente la fragua interior donde se forjan la convicción, la resistencia y el carácter. Ese fuego, templado por la tierra y moldeado por Venus, le da a Tauro una cualidad única, la fuerza para permanecer en su centro incluso cuando el mundo emocional que lo rodea se convierte en un campo minado de chantajes, demandas y tensiones no resueltas. La resistencia emocional de Tauro no es indiferencia ni frialdad. Es la manifestación de un alma que ha aprendido que no toda tormenta merece ser atravesada y no todo vínculo merece ser salvado. Cuando alguien apela al chantaje emocional, está entrando en un terreno sagrado sin permiso. Está intentando mover una roca con palabras, moldear una montaña con lágrimas. Pero el alma taurina no se doblega por presión. Resiste sin necesidad de confrontación. Su fuerza es la del que conoce su propio valor sin necesitar recordárselo a nadie. Y esa conciencia se convierte en muralla invisible que repele todo lo que no vibre con honestidad. En los pliegues más íntimos de su espíritu habita la memoria de Gaia, la Madre Tierra, esa gran fuerza creadora que da vida sin exigirla, que ofrece sus frutos sin condiciones. Tauro, como manifestación de esta energía primordial, cree profundamente en el intercambio justo, en el afecto genuino, en el dar y recibir sin agendas ocultas. Por eso el chantaje emocional no solo lo desconcierta, lo hiere en lo más profundo. Es como una traición al pacto tácito que su alma hace cuando ama, el pacto de la entrega sin exigencias, del compromiso que nace desde la libertad. Y cuando ese pacto es violado, algo se quiebra para siempre. La experiencia de haber sido víctima de manipulación emocional, lejos de quebrantarlo, lo lleva a un nivel más alto de refinamiento interno. Lo obliga a mirar de frente los puntos donde aún duda, los resquicios donde alguna vez permitió lo intolerable por miedo a perder, los momentos en que su nobleza fue interpretada como debilidad. Tauro aprende, pero no desde la furia ni el escándalo. Aprende desde el silencio fértil. Absorbe la lección y la convierte en raíz. A partir de allí, sus límites se vuelven más claros, más estables, más inquebrantables. La próxima vez que alguien intente manipularlo, se encontrará con un alma que ya sabe, que ya ha recorrido ese camino y ha elegido no volver. Venus le enseña que la vida está hecha para disfrutarse, para sentirse segura, para vivirse en paz. Todo lo que venga a alterar esa frecuencia se convierte en una amenaza a su equilibrio, y no hay nada que Tauro defienda con más tenacidad que ese equilibrio. Puede parecer terquedad, pero es lealtad a su bienestar. Puede parecer frialdad, pero es claridad emocional. Puede parecer distancia, pero es protección de un mundo interno demasiado valioso como para ser entregado a manos que no lo saben cuidar. Y esa protección no es momentánea, es definitiva. Tauro no entra y sale de una decisión. Cuando la toma, es porque la ha pensado, la ha sentido, la ha verificado con cada célula de su cuerpo.
Hay una dimensión poco explorada en su forma de sanar después del chantaje emocional. No se hunde en la desesperación, no se convierte en cínico, no cierra su corazón por completo. Lo que hace es más sutil, más poderoso, redefine su escala de valores. Vuelve a preguntarse qué merece, qué desea, qué tipo de amor está dispuesto a sostener. Y en esa reconstrucción, emerge con un brillo nuevo, como si la experiencia lo hubiera devuelto a su esencia más pura. Su fuerza no viene del olvido, sino de la integración. Su grandeza no viene del aislamiento, sino de la capacidad de volver a abrirse, esta vez desde una versión más consciente de sí. Tauro tiene una forma especial de venganza que no tiene nada de rencorosa, pero sí profundamente transformadora. Su venganza es vivir mejor. Es florecer con más intensidad. Es construir una vida tan plena, tan auténtica, tan imperturbable, que quienes alguna vez intentaron dominarlo con chantajes solo puedan observar desde lejos cómo su mundo florece sin ellos. No es orgullo lo que lo impulsa. Es amor propio. Es gratitud por haberse elegido una vez más. Es la voz interior que le recuerda que ningún amor que lo haga dudar de su valor merece su permanencia. En el plano más elevado, Tauro se convierte en un referente del nuevo paradigma afectivo. En un mundo donde las emociones se usan como armas, donde la culpa y la presión son mecanismos cotidianos, Tauro representa la posibilidad de un vínculo basado en respeto, en presencia, en coherencia. Enseña con su ejemplo que es posible amar sin depender, dar sin exigencias, construir sin destruir. Su sola forma de estar en el mundo invita a otros a revisar sus intenciones, a elevar su vibración, a comprometerse solo desde la verdad. Cuando se mantiene fiel a su esencia, Tauro transforma su entorno. Su firmeza calma las tormentas ajenas. Su constancia devuelve la fe a quienes la han perdido. Su presencia es medicina para los corazones que aún creen que la manipulación es el camino. Y aunque no lo diga, aunque no lo muestre, cada acto de integridad emocional que encarna es una revolución silenciosa contra el caos de los vínculos tóxicos. Cada vez que dice no al chantaje, le dice sí a una humanidad más libre, más consciente, más amorosa. Tauro no necesita hacer ruido para cambiar el mundo. Lo cambia desde la raíz. Desde su quietud invencible. Desde esa fuerza que nace del centro de la Tierra y se extiende hacia las estrellas, recordando a todos que el verdadero poder no está en dominar, sino en ser. No está en vencer al otro, sino en no dejarse vencer por uno mismo. Así sigue caminando, sereno, indestructible, fértil. Y allí donde pisa, el amor auténtico, libre de ataduras, empieza a brotar con la fuerza de lo inevitable. En las profundidades del zodiaco, donde los signos no son meras etiquetas sino arquetipos vivos, Tauro es la representación más pura del poder que no necesita imponerse. Su esencia no responde al alboroto ni a la urgencia emocional de un mundo que corre tras lo efímero. Tauro es la memoria encarnada de lo duradero, de lo sólido, de lo real. Por eso su respuesta al chantaje emocional no es solo una postura individual, es una declaración de principios frente al universo. Es el eco de algo mucho más antiguo que la herida humana, es la voz de la tierra misma recordando que la vida florece en verdad, no en amenaza. Mucho se ha dicho sobre la terquedad taurina, pero pocas veces se reconoce la dimensión espiritual de esa cualidad. No se trata de cerrarse por obstinación ciega, sino de un acto consciente de preservar el alma de lo que intenta corroerla. La rigidez que otros critican es, en realidad, un acto sagrado de afirmación. Tauro sabe que hay límites que no deben cruzarse, no por debilidad, sino por respeto al propio valor. Su fidelidad no es complacencia, su paciencia no es sumisión. Es un tipo de fuerza que solo se comprende cuando se ha tocado el fondo del alma y se ha elegido, aún allí, la dignidad. Lo que en otros signos puede ser efervescencia, en Tauro es tectónica. Sus movimientos emocionales son lentos pero implacables. Y cuando se enfrenta al chantaje emocional, su mecanismo interno no responde con impulsos, sino con un silencio que resiste, con una quietud que desarma. Hay algo casi mágico en esa forma de no reaccionar como el manipulador espera. Porque en el juego del chantaje, el arma es la urgencia, la culpa, el desbalance. Pero en Tauro no hay terreno fértil para la urgencia emocional. No porque no sienta, sino porque sus emociones se procesan en un ritmo distinto, en una frecuencia donde la verdad se filtra lentamente, sin distorsión. Tauro no se deja arrancar de sí mismo. Esa es su mayor hazaña, su gesta épica cotidiana. En un mundo donde muchos se pierden por complacer,
donde otros se quiebran por no ser abandonados, Tauro permanece. No por ego, sino por compromiso con su centro. Por eso, cuando ha sido vulnerado, cuando ha sentido que su estabilidad fue usada como ancla para otros que no querían hacerse cargo de sí mismos, su reacción no es furia ni venganza. Es reconstrucción. Y esa reconstrucción no es visible a los ojos externos. Se da en el subsuelo del alma, como las raíces que siguen creciendo incluso cuando nadie las ve. La energía de Tauro está profundamente ligada al merecimiento. Pero no al merecimiento superficial de premios o reconocimientos, sino al merecimiento ontológico, el saber que es valioso solo por ser. Que su amor es ofrenda y no deuda. Que su presencia es semilla de paz, no moneda de cambio. Cuando alguien intenta usar el chantaje emocional, Tauro intuye, sin necesidad de palabras, que ese vínculo ha perdido su pureza. Y aunque le duela, aunque le cueste, comienza el proceso de soltar. Porque quedarse en un lugar donde lo emocional ha sido contaminado por el control no solo le parece peligroso, le resulta incompatible con su esencia. Desde la perspectiva astrológica, Tauro es un signo fijo. Su energía no fluctúa al ritmo del drama ajeno. Y en esto hay una enseñanza para todo el zodiaco: la verdadera libertad emocional no está en reaccionar, sino en mantenerse. Tauro enseña que se puede sentir profundamente sin perder el eje, que se puede amar intensamente sin ceder al miedo, que se puede vivir con el corazón abierto sin ser rehén de las emociones de otro. Porque el corazón de Tauro no es un recipiente vacío que busca llenarse de afecto, es un manantial que brota desde adentro. Y ese manantial, si se cuida, si se honra, no puede ser contaminado por quienes usan el vínculo como herramienta de manipulación. Hay una dimensión aún más elevada en su forma de relacionarse. En la danza de la energía venusina que lo rige, Tauro entiende que el amor verdadero es una experiencia estética, espiritual, sensorial y ética. Que lo que se entrega con el alma debe ser cuidado con devoción. Y por eso se vuelve un guardián de los espacios sagrados del afecto. No permite que la manipulación emocional profane ese templo. Si alguna vez lo permitió, no lo volverá a hacer. Porque en cada ruptura de su paz interior, hay una alquimia silenciosa que convierte la herida en sabiduría, y esa sabiduría se vuelve norma interna, brújula, protección. En lo profundo, Tauro no quiere vínculos fáciles, quiere vínculos verdaderos. No busca emociones intensas, busca emociones constantes. No necesita demostraciones teatrales, necesita coherencia. Y quien no puede ofrecerle eso, inevitablemente será disuelto en su camino. No porque lo expulse, sino porque el alma taurina no puede sostener lo que vibra en una frecuencia diferente a su verdad. Así, el chantaje emocional no solo fracasa, sino que se convierte en un impulso para que Tauro afirme aún más su camino. Le da la oportunidad de recordar quién es, de fortalecer su campo energético, de caminar con más convicción. En cada prueba emocional que enfrenta, Tauro va construyendo una versión más refinada de sí. Y esa versión no solo es más fuerte, es más luminosa. Porque ha aprendido que no hay batalla más grande que la que se libra en el interior, y no hay victoria más gloriosa que la que se gana sin pelear, solo sosteniéndose en la verdad del alma. En ese sostén silencioso, en esa firmeza inquebrantable, en ese amor propio que no grita pero que todo lo abarca, está la épica de Tauro. Una épica sin escenario, sin testigos, sin aplausos. Pero con un poder tan real, tan profundo, tan transformador, que cambia no solo su vida, sino la vibración de todo lo que toca.